Sí, gracias, Sergio. Sí, y también me sumo a recomendar varios de los temas que están ahí. Está, por ejemplo, la neurociencia de la compasión de Katy, mindfulness Ya, relacional de Roberto, eh, la neurociencia del mindfulness de David Martínez Pernía, varias de psicología positiva, Daniel Martínez, eh, sí, algunas optimismo con realista, Daniel Martínez. optimismo realista y algunas de Jorge Sangüesa que también están muy buenas sobre Sí, apreciatividad y perspectiva dialógica. Así que sí. muy De hecho, esas son buena. dos distintas, es buena. La de apreciatividad la dio hace algunas semanas y ya está arriba. Y la de como foco más dialógico lo dio en el contexto de habilidades directivas, pero también está arriba. De hecho, bueno, también está la de Felipe Landaeta como ecología interior. Buena también. Mm, mm. Bueno, hay harto ahí va a entretenerse, así que no duden. Y ya en un par de semanitas más, de hecho el 15 de julio, para que lo sepan y puedan pedírnoslo también, eh, probablemente sumemos a esta saga de microvideos a Claudio, va a ser una invitación. Estuvimos grabando con Jorge y otras dos profes más, eh, microvideos de 1 minuto y medio. Jorge grabó de hecho sobre apreciatividad, sobre cómo utilizar la herramienta de la apreciatividad en contextos desafiantes como los actuales. Entonces vamos a estar grabando esos microvideos que son fáciles de compartir, por ejemplo, a través de WhatsApp y que tengan herramientas de trabajo que puedan ustedes ir utilizando. Así que el 15 de julio vamos a tener como noticias al respecto y todas y todos quienes quieran que les compartamos información, bueno, aparte de hacerse llegar, como de comentarles que existe, me escriben, yo siempre dejo mi mail y les hago llegar todo. Pues eso también está re lindo, está re choro y son herramientas concretas, o sea, como llegar y aplicar. Querido, no lo interrumpo más. No, ni una interrupción. Gracias, Sergio. Muchas gracias por abrir este espacio y también estoy viendo a los amigos y amigas que están conectados. Muchas amigas y amigos, así que es como estar como muy en familia. Así que nada, muy contento de poder hoy día eh, hablar, compartir y ojalá también dialogar sobre esta pregunta que es el título de la sesión de hoy, que tiene que ver que por qué humanizarnos en tiempos de pandemia. ¿Mm? Y pensaba que para comenzar esta presentación quería contarles que me parecía bueno no mostrar PowerPoint, sino que poder estar así como cara a cara, aunque yo no les veo, eh, pero sé que están ahí y también algunas personas que lo van a ver después. Y en realidad plantearles unas dos o tres ideas que puedan parecer, bueno, son reflexiones a partir de lo que estamos viviendo todos, que es la pandemia, todo lo que implica, y por qué y cómo la humanización puede ser una respuesta ante esto. Entonces, no sé, en unos 25 o 30 minutos contarles algunas cosas sobre esto y luego abrir un espacio para dialogar, si les parece. Entonces, me gustaría partir por, bueno, la pregunta, ¿por qué humanizarnos en tiempo de pandemia? Y creo que esa pregunta es una pregunta abierta, en el sentido de que podemos humanizarnos, pero también podemos no humanizarnos. Depende de qué actitud tomamos y de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y también con la naturaleza. Voy a hablar un poquito de eso hoy día. Y quisiera partir con una idea que tiene que ver con que, no sé, reconocer, detenernos, a ser conscientes que estamos pasando momentos difíciles, eh, sentidamente difíciles. Estamos viviendo una pandemia que, que trae un montón de cosas. Trae pérdidas, trae duelos, trae incertidumbre, eh,
trae cambiar nuestras maneras cotidianas de vivir. Y claro, a mí me sorprende que tenemos una gran capacidad de adaptación los seres humanos. Nos hemos ido adaptando. No sé si les pasa, pero no sé, un año o un año y medio después de que partió esto, no lo estamos viviendo igual que como partió esto. Y seguro también se va a ir transformando. Es tan dinámico todo lo que ha ido ocurriendo. Pero me gustaría como enfatizar un punto que es que, no sé, a mí me sorprende porque es muy cotidiano, pero lo podemos ver poco. Y es el hecho de que así como esta pandemia ha traído sufrimientos, pérdidas, duelos, bueno, también hablo en lo personal, también tuve una pérdida de mi hermano hace algunos meses atrás. No fue producto del COVID, pero claro, estuvo teñido de todo esto y influyó enormemente. Em, junto con el sufrimiento que trae y la incertidumbre que trae esta pandemia, al lado, pegado de esto, hay un cuidado y relaciones que nos están sosteniendo día a día. Eh, es decir, yo puedo hablar un poquito en lo personal de esto, ¿no? Junto con el sufrimiento, el dolor de una pérdida, al mismo tiempo vi el cariño, la conexión, el apoyo de mucha gente. Y me gustaría como detenerme en el hecho de que coexisten estas dos cosas y de que pareciera que el sufrimiento y el dolor predominan, tienen más visibilidad, se observa más eso. Incluso en las quejas, ¿no? Uno puede fácilmente quejarse de lo que está ocurriendo. Y es tan fácil dejar de ver todo lo que nos sostiene momento a momento, día a día. Nos sostiene el cariño de nuestros seres queridos, nos sostiene, o sea, vivimos como en una trama, en una red de interdependencia que, no sé, que nos hace levantarnos en la mañana y salir adelante, ¿no? Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos. Thich Nhat Hanh lo llama las buenas noticias que no sale en la prensa, pero que nosotros necesitamos compartir. Entonces, lo primero que quisiera como expresar es este punto, que junto con la incertidumbre y el dolor está eh, lo que nos sostiene y que es algo muy cotidiano. Eh, Otra cosa, otro punto que quisiera como mencionar tiene que ver con que esta pandemia la estamos compartiendo todos. eh, y hay, bueno, es algo muy reciente todavía. En realidad estamos como en el medio de, ¿no? En medio del camino de lo que implica. Y hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no sabemos, y otras pocas que sí sabemos, que estamos seguros de ellas. Y por ejemplo, una cosa que sabemos es que va a pasar, como todo, ¿no? Como todo en la vida, va a pasar, va a haber un momento en que ya no va a estar presente esta pandemia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero va a pasar. Otra cosa que también podemos saber de esto es que nos va a marcar, nos va a dejar una huella. Eh, eh, Tiene un impacto enorme en la vida de las personas estar más de un año y medio o 2 años en la situación en la que estamos. Por supuesto, va a marcar distinto a distintas personas, dependiendo del grado de afectación que tengamos con todo lo que ha pasado, pero sin duda nos va a pasar, nos va a marcar, nos va a dejar una huella. Es como que, no sé, en 15 o 20 años vamos a contarnos, bueno, cómo nos vivimos esta pandemia. ¿Cómo fue que nos la bancamos?
De hecho, alguna vez lo conversé con Jorge Sangüesa, y él mencionaba que tenía con ciertos matices, ¿no? Pero como el impacto de una guerra en algún sentido. No es lo mismo, pero sí va a ser algo que va a dejar una huella importante. Entonces, creo que es bueno mirar este fenómeno en el cual estamos con perspectiva, eh, como algo que va a pasar, como algo que nos va a marcar, como algo que también, otra cosa que sabemos hoy, es que va a acrecentar lamentablemente algunas diferencias sociales y va a generar un impacto muy fuerte. Se ha hablado harto del efecto de la educación. eh, no se habla tanto todavía, pero el efecto que está marcando en salud mental es impresionante. Todavía estamos viendo muy en lo inmediato eso. Pero, por ejemplo, yo tengo un colega que trabaja en una UCI en España, y él, bueno, trabaja en el tema de la humanización de las UCIs desde antes de la pandemia. Y claro, él habla del desencanto de los profesionales, de que ya la gente después de esto no va a tener muchas ganas de seguir trabajando ahí. Eh, y, por ejemplo, leía que, por ejemplo, en los 2 años de pandemia que llevamos, 2020 y 2021, de acuerdo a la revista Forbes, en Latinoamérica los multimillonarios aumentaron en un 40%, y la extrema pobreza aumentó también. Aumentó en 3 puntos, de 24 a 27%. Es decir, hay más multimillonarios y hay más pobreza extrema en Latinoamérica. Es decir, se ensanchan las diferencias, ¿no? Y eso es una muy mala noticia en términos no solo de los grandes números, sino experienciales. O sea, esta pandemia está impactando más a las personas que tienen menos. Entonces, eso también estamos seguros que va a dejar esta pandemia, lamentablemente. ¿No? Va a dejar una huella dolorosa que va a costar remontar. Eh, y como toda, no sé, estoy tratando de mirarlo así como panorámicamente, porque creo que una cosa que va a dejar también tiene que ver con que la diferencia de qué aprendemos de esto va a estar dada por cómo nos relacionamos eh, con los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza. Y, y quiero poner un énfasis en un punto aquí, Sergio, que es que eh, incluso antes de la pandemia, yo creo que se nos puede olvidar, pero antes de la pandemia, bueno, en Chile vivimos una crisis social. ¿Mm? Pero incluso antes de la crisis social, vivimos como en un estado donde es crítico el modo que estamos viviendo. Es como una crisis como más amplia, más global. Eh, y en ese sentido, me parece que un aspecto nuclear es el modo en cómo nos relacionamos con todo, con la vida, ¿no? De alguna manera, la vida moderna nos ha llevado a un modo de relación, o nos puede llevar a un modo de relación instrumental, individualista, eh, desconectado de los otros. Y teniendo en cuenta esto, y quizás enfatizado por la pandemia, quizás tenemos la posibilidad de desarrollar un aprendizaje que es eh, desarrollar modos de relación distintos. Si hay algo que podemos rescatar de lo que va a pasar, es que después de la pandemia cultivemos modos de relaciones cuidadosos, donde podamos ver al otro, y humanizantes.
Y aquí entra el tema, ¿no? Bueno, de la humanidad compartida, por un lado, pero lo que está detrás de ese término, lo que es más profundo, es eh, mirar con ojos eh, humanizantes al otro, a mí mismo, y con la naturaleza un modo cuidadoso, ¿no? No instrumental, no manipulando, no tratando de que se adecue a mis necesidades particulares. Maturana decía, ¿no? Ver al otro como legítimo otro, que tiene que ver con ver al otro en su legitimidad, en su individualidad. Y eso es un ejercicio psicológico, y eso, bueno, yo soy psicólogo, eso es lo que me interesaría enfatizar, que es un ejercicio que hay que hacer. Como es verdad que vivimos en un mundo donde a veces nos relacionamos solo desde los roles, a veces nos relacionamos desde lo instrumental, en algún nivel hay que hacerlo, ¿no? Porque tenemos que ponernos de acuerdo en cosas, pero no dejar de ver la dimensión humana, la dimensión de ver al otro, porque creo que ese aspecto es muy importante si queremos construir una sociedad distinta a la que tenemos, porque la crisis no nació en la pandemia, ni en la crisis social. Esto viene de mucho antes. Y necesitamos desarrollar modos de relación más humanizantes. Eh, y aquí entro un poquito en el tema que me gustaría detenerme, que es los procesos de humanización y de deshumanización, por otro lado, ¿m? Como la contracara. Te quería preguntar, de hecho, quería preguntarte como cuando habláis de humanizarnos, en específico, como, a qué te referíais? Porque respecto de la pata compartida, de hecho, a mí me gusta una frase tuya que diste en una nota que hizo la Fran Pimentel en algún momento. Tú hablaste de que somos seres emergentes en el flujo de la vida, que somos seres Mm, sensibles, seres que somos propensos a sentir dolor, seres que somos propensos a tener, bueno, vida, así como también muerte, mm, pero que al final del día todas esas características las terminamos por compartir, indistintamente mm, como las circunstancias. Entonces, eh, me preguntaba, dado eso, si es que la humanidad como concepto o la humanidad como idea que tení llega de alguna otra forma a robustecer esta como definición que lograste cuando hablaste de humanidad compartida, particularmente tu libro, o es lo mismo, la humanización, o sea, como la conciencia respecto de todos estos ámbitos que escribís tú como de esa forma en el mm, fondo. mm, mm. Yo veo, Sergio, que más allá de la palabra que usemos, ¿no? Puede ser humanidad compartida, puede ser otra, humanización tiene pros y contras, em, dependiendo cómo uno lo entienda, porque también humanización tiene un sesgo como antropocéntrico, como muy centrado en lo humano. Mm, No es el espíritu, no es un humanismo como en un sentido de mm, centrado en lo humano, sino si tuviera que poner el foco en lo nuclear, creo que tiene que ver con establecer relaciones cuidadosas basadas en legitimar al otro o reconocer al otro. Voy a ponerlo así muy en simple, como me lo explico a mí mismo, ¿no? Nadie quiere que no lo vean. O dicho en positivo, todos queremos ser vistos, ser queridos, mm, que lo que hacemos sea valioso para otros. Y cuando eso no ocurre, cuando nos sentimos discriminados, deslegitimados, nos sentimos frustrados, nos sentimos que no somos parte del grupo, y ahí emergen conductas, no sé, violencia, malestar social. Por ejemplo, así yendo bien al callo, Sergio, eh, por ejemplo, en Chile, el movimiento social de octubre ponían sobre la mesa la dignidad.
Y voy a ser políticamente incorrecto. La dignidad no es tener más cosas. La dignidad no se resuelve teniendo más materialidad. Obviamente que ayuda, ¿no? Porque hay una enorme desigualdad y hay necesidades básicas que cubrir, de todas formas. Pero creo que es un error de foco señalar que la dignidad se juega en eso. La dignidad se juega en ver al otro, en reconocer que el otro es legítimo, que es valioso. Mm. Me acuerdo de algo que vi en un video en octubre, cuando estábamos en pleno estallido social. A lo mejor lo viste o lo vieron, de un señor, un dirigente de los señores que sacan la basura, ¿no? Un, un- un Sí, sí. chico, un chico joven. Y claro, hubo una época que hicieron como un paro, como que no trabajaron unos días, pidiendo como demandas muy legítimas. Un Bueno, lugar donde almorzar y baño. eso, lo conversamos la otra vez, Sergio, ¿te acuerdas? Sí. Y él decía, yo lo que quiero es que me vean, que, que no ser indiferente. Y eso no es como una cosa cuantitativa, eso es un aspecto cualitativo de la experiencia, que se juega en nuestro modo de relacionarnos, de ver. Mm. Y eso, y quisiera poner énfasis en este punto también, Sergio, si me lo permites, eh, es algo cotidiano. No tiene que ver solo, porque también podemos creer que la humanización o la deshumanización se juega en los momentos más dolorosos y tristes. Y obviamente que sí, ¿no? Ahí uno puede o deshumanizarse o humanizarse. Pero en realidad se juega en lo cotidiano. Se juega en el modo de ser y estar, en cómo me relaciono con mi vecino, cómo me relaciono con el señor de las verduras, cómo me relaciono con mi pareja, con mis colegas. Eh, y en ese sentido, creo que es algo que podemos cultivar y también quisiera poner énfasis en este punto, es una habilidad encarnada, corporizada, que podemos entrenar, que podemos, así como mindfulness, como podemos entrenar estar presentes, como podemos entrenar la compasión, podemos entrenar mirar desde la humanidad compartida a otros. Surge una pregunta de Pilar Vargas. Dice que tiene dos preguntas. Dice que le llamó la atención, una de ellas es que le llamó la atención el nombre de esta charla, porque creo que la humanización es siempre necesaria. Mm, Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué relevar su necesidad en pandemia específicamente? mm. Muy buena pregunta, Pilar. Mm. Em, yendo bien al punto, en situaciones de crisis o de dolor, guerras, violencia de todo tipo, política y doméstica también, intrafamiliar, eh, es, es un camino muy a la mano deshumanizarnos. ¿Mm? Que nos reine el miedo, que predomine el sálvate a ti mismo. Entonces en pandemia se eleva el riesgo de la deshumanización, pero también se visibiliza más la humanización como un camino posible. Eh, y creo que es un camino que nos conduce a un lugar muy distinto a, que el de la deshumanización. Eh, entonces, claro, quizás hoy más que nunca necesitamos cultivar la humanización, el cuidado, que como decía al comienzo, está ahí. No es que tengamos que inventarla, no es que tengamos que crearla de cero, no es inventar la rueda de nuevo, está en lo cotidiano, pero es como afinar la mirada para ponerla sobre la mesa y que no se quede debajo de la mesa. Eh, porque estamos viviendo momentos difíciles, pues hay muchos duelos, hay sufrimiento, eh,
imagínense la cantidad de personas que mueren día a día en Chile y en el mundo, familias que no pueden hacer un rito de despedida de sus seres queridos. Y eso, los seres humanos necesitamos rituales. Em, por eso creo que no basta, de nuevo voy a ser políticamente incorrecto. Me está gustando esa frase, ser políticamente incorrecto, peligrosamente. Eh, no basta con lo sanitario, ¿ah? No basta con la medicalización. Necesitamos humanizar, necesitamos darle espacio, generar espacios de encuentro, de conexión, generar minutos de no decir nada, de detenernos y verte a ti, cómo estás, cómo estoy yo. Tampoco significa que tengamos que contarnos toda la vida. Significa No, que tenemos un espacio donde tú eres importante, porque eres importante no por lo que haces, bueno, también por lo que haces, pero antes de eso, eres importante por quién eres. Y si se va alguien, ese alguien, bueno, es un poco obvio lo que voy a decir, pero es un ser querido por otros, es un padre, es una madre, es un hijo, es un abuelo, y eso no es menor, eso no es una estadística más, no es un número. no. Entonces, creo que hay que darle el espacio para lo cualitativo, para la experiencia, y Mm. cuando le damos espacio al dolor, también le damos espacio al cuidado. Eh, por eso es importante. Yo- no, que es power en verdad el tema. Mm, Eh, este, bueno, eh, no tuvimos mucho tiempo antes de vernos de partir con ustedes cuando partimos acá con Claudio. Eh, Porque antes de dejarlo ingresar a todo estábamos en una sesión de práctica. Entonces, bueno, les cuento, yo quisiera compartir mi experiencia a mm, propósito de esto y lo importante que supone lo que dice Claudio. Yo el jueves pasado eh, perdí a mi padre. Eh, a mi padre de dos, como le decía yo, que fue como el hombre que me crió finalmente. Tengo un papá biológico, obviamente, a quien amo infinitamente, y tengo un papá que me recibió al año y medio de vida, y se nos mm, fue el jueves pasado. Eh, yo no sabía, Claudio, así te lo juro, yo no sabía la cantidad y la calidad de las relaciones que yo había cultivado en la universidad. No solamente con la gente de la escuela, con que en general tengo buena relación, sino como con, mm, eh, dado que no tuvimos los rituales, como bien decís tú, que son propios del proceso, eh, ha sido de una contención tremenda saber que hay tanta gente que se preocupa como fidedignamente de estar presente, ¿cachai? mm, Como con un sticker en la mañana, eh, o de repente hay una llamada perdida, o un mensaje, o derechamente con pues me encanta esto, como oye, ya deja de trabajar y desconéctate un rato, ¿cachai? Yo sé, mm, desconéctate, lo he intentado asimilar como, oye, conéctate un rato con lo otro, mm, no con esto, ¿cachai? Bueno, eh, entonces lo comento para compartirlo, creo que me hace bien mm, compartirlo, pero al mismo tiempo para decirles que, mm, que es tan necesario lo que dice Claudio, es tan necesario como, y como decís tú, está tan cercano, pero tan mm, ajeno quizás como a la velocidad que nos imprime el día a día, como a la velocidad y a la inercia de cómo hacemos las cosas, que lo perdemos de vista. Y cuando termina el día te das cuenta que pasó el día, y cuando termina, te diste cuenta de eso, ya pasó la semana. Y, y, y quizás se te fue como cultivar, como bien dice Claudio, aspectos que son esenciales para que cosas como estas que le estoy contando ocurran, que, que es preocuparse un momento quizás de esa relación con los otros, pero yo tomo un punto y veo que hay una pregunta ahí después de eso, de algo que ustedes con Roberto han dicho harto y que a mí me parece que es sustancial, que también es la relación con uno, cómo mm, uno la va cultivando.
desde cómo se habla hasta qué espacio se genera, en la medida de lo posible, obviamente, en estas condiciones, y de la relación con la naturaleza particularmente. Bueno, ahí les dejo un paréntesis, en la charla de ecología interior de Felipe Landaeta se toca también el tema de la naturaleza. Pero bueno, les comparto esto para decir o para decirte a ti, Claudio, que encuentro Mm, toda la razón. Eh, y por favor, cuéntanos más para ver cómo podemos avanzar hacia esa mm, humanización. mm. Bueno, lo siento mucho, Sergio. Te lo había dicho ya en privado, pero también te lo quiero decir ahora. Claro, es un momento como removedor. Sí, Mm, pero sabéis que es bien acompañado. Alguien me preguntó el otro día cómo se vive un duelo de adultos. Yo esto no, la verdad es que no lo sé todavía. Lo que sí sé, insisto, es como eh, el de eso cualitativo que tú decías y lo importante de la presencia, como mm, de saber que uno cuenta como con esa red, de que si es que la activa hay alguien que le puede sujetar. Eh, con la Lorna el otro día hablábamos de un estudio sobre resiliencia que se empezó a hacer el año pasado y que continúa este año sobre focos de activación de resiliencia, pero particularmente en las relaciones. Entonces uno puede ir identificando como con aquellas personas con que te ríes, con aquellas personas que te permiten sostener como la visión de tu día, tu propósito, con otras que son como te gusta a ti, no son políticamente correctas, entonces te traen como de nueva tierra para decirte, oye, tranquilo, ¿cachai? Eh, pero que finalmente donde se jugaba todo era en el cultivo de la relación, mm, como para poder sostener un poco también la sanidad en contextos como este. mm, Eh, mm, Dicho eso, te agradezco mm, tus condolencias. mm, mm. Así es la vida, Sí, querido sí, mío. mira, es parte de la vida y claro, es doloroso y es parte de la vida y estamos todos expuestos y es algo que compartimos también. También eso es Mm, muy valioso tenerlo en cuenta porque todos hemos estado o estaremos expuestos a a la muerte, a la pérdida, es parte de como de las reglas del juego de alguna manera. Y sí. esas reglas no las podemos cambiar, son parte de. Sí, Tal yo cual. quizás para, como para poner el foco en lo práctico, que quizás pueda ser bueno hacerlo en este momento, quisiera enfatizar el hecho de que la humanización es una habilidad, como lo veo yo por lo menos, ¿no? Es una habilidad y como habilidad se puede entrenar. Eh, Hay mucha investigación, por ejemplo, sobre deshumanización, muchísima, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hay muchos estudios que hablan de la deshumanización y está como bastante descrito como los procesos de deshumanización. Sin embargo, sabemos mucho menos sobre la humanización y que también en términos psicológicos es un proceso que uno lo puede describir, que tiene etapas y que también, como toda habilidad, la podemos entrenar. Mira, no lo tenía preparado, pero quizás les puedo mostrar una lámina que muestra esto, a ver si funciona. No estaba preparado, pero vamos a ver si resulta. Les voy a mostrar esta imagen. No sé si se ve bien. Sí, sí. Eh, O sea, cuéntenos igual por el chat si logran verlo bien. Yo lo veo bien. vale. Pero cuéntenos en el chat si es que logran verlo bien. Miren, por ejemplo, aquí se muestra los Bien, bien, estudios. bien, bien. Muchas Súper. gracias. Gracias por el Muchísimas gracias. feedback. Sí. Por Seco, ejemplo, son seco. los papers y los artículos académicos que reflejan la deshumanización en rojo, es decir, son los papers que han investigado esto, y abajo en azul los papers que han incluido la humanidad compartida dentro de como dentro de las palabras claves o de los títulos de los papers.
Aquí hay una gráfica un poquito más, esta la armé hace poquito, con los papers sobre humanidad compartida como en los últimos años. Y refleja un poco es bien fuerte la diferencia. Sabemos mucho de la deshumanización, Uf, pero sabemos poco de la humanización. Entonces es un campo donde podemos aprender mucho todavía y podemos entrenar mucho, podemos cultivar. ¿Y en qué me baso un poco para decir esto? La investigación en mindfulness, que partió desde los 80 muy recientemente, pero en realidad hubo un incremento de ella el 2000 y de ahí en adelante ha seguido creciendo, muestra con mucha robustez los efectos favorables de la práctica de mindfulness para el bienestar, para la salud, en las relaciones. Es decir, estar presente contribuye al bienestar. Eso ya es como evidencia científica. Más recientemente la compasión, más recientemente en los últimos 5 años, también está mostrando que tiene efectos favorables cultivarla, entrenarla y entrenarla, incluso a nivel estructural y funcional en el cerebro humano. Eso es bien bonito. Es como nuestro cerebro es plástico, eh, somos lo que hacemos. Y entrenar una mente y un corazón compasivo cambia nuestro cerebro. Y, eh, y lo puedo decir con estos datos sobre la humanidad compartida, que es algo aún más nuevo, aún menos explorado. No sabemos, no sabemos todavía los efectos que trae, pero es bastante razonable pensar que también puede traer efectos favorables desarrollar esta habilidad, este músculo. ¿En qué? ¿En qué puede ser favorable? Imagínenselo, por favor. Imagínense que en los jardines infantiles, en los colegios, cultiváramos que los niños vean al otro como legítimo otro, que, que entrenáramos con juegos colaborar, trabajar por un propósito más grande que el propio, que el individual. Eso se puede entrenar. Que cultivemos la compasión hacia los otros. Estoy pensando, por ejemplo, en los niños, ¿no? Desearle bien no solo a mi mejor amigo, sino que también al compañero del cuarto B, no solo al de mi curso. Y si lo ampliamos más aún, imagínense el potencial de una cultura en la que cultivemos esto, ¿no? Esta visión de humanidad compartida. Eh, Creo que pensarlo como una habilidad a entrenar eh, vuelve la utopía un poquito más cerca. Y como es también, lo conversamos el otro día en el taller de humanidad compartida, quizás cuando las metas son demasiado ambiciosas es mejor olvidarse de las metas y transformarlas en modos de vida, ¿no? Es como cotidianamente, con, con nuestros seres queridos, entrenar, y no solo con nuestros seres queridos, con los vecinos, con el señor de las verduras, con quien me encuentre, una mirada como de ver al otro, ¿no? Y eso, qué la distinto buena noticia es que qué se puede distinto el entrenar. panorama, qué Mm, distinto, sorry que te interrumpa el flujo, qué distinto el panorama de una meta que pareciese tener tiempo caducidad por un estilo de vida o por una mm, forma de vida. Eh, Le da más naturalidad o idea mía, como mm, eh, no sé si menos presión o menos tensión, no quiero decir que no sean cosas que sean necesarias, pero, pero, pero sí, mm, como dice Militza, como que bajar los niveles de ansiedad y al final del día es como un win-win, es como una meta y por qué no un estilo. Si mm, finalmente, bueno, me imagino que también debe ser importante qué es lo que nos estemos estableciendo, pero en los términos que tú lo planteas pareciese ser mucho más conveniente. Aparte sería muy loco como ya, los próximos 10 meses voy a ser preocupado y del décimo para adelante voy a ser la persona horrible que era hasta ahora.
Claro, claro. Sí, sí. Es como un soltar, ¿no? Soltar las metas. Yo creo que es un cambio de lógica. Eh, la lógica de las metas nos pone como en un estado deseado, en una brecha. eh, Funcionamos harto así los seres humanos, ¿no? Nos ponemos metas a nosotros mismos. Claro, tiene un lado positivo, pero también tiene un lado implícito, de nuevo lo implícito, que estamos como en déficit, ¿no? Nos falta por llegar a la meta. En cambio, verlo como un estilo de vida lo vuelve como lavarse los dientes, ¿no? Es Mm. como que lo vivo cotidianamente. Em, yo le tengo harto cariño a lo cotidiano, ¿sabes? Porque creo que es lo más profundo que hay. Uno como que lo menosprecia un poco a veces, ¿no? Como que Mm. uno espera tener momentos con fuegos artificiales. Sí. Pero, bueno, esos momentos existen, pero son pocos. Eh, Creo que la maravilla está en, no sé, un té, regar las plantas, eh, no olvidarse de las metas por un rato. Mm, Sí, sí, es interesante el cambio de perspectiva para poder referirse como al cotidiano en el fondo. No menospreciarlo, sino como apreciarlo. mm, Porque finalmente, si es que es un cotidiano, por algo está ahí. Después podríamos definir qué de eso cotidiano es más positivo y qué podría ser negativo en el fondo, o nocivo. Eh, pero sí, como dice la Pamela, pues que la meta sea estar. ¿Cachai? mm, Que voy a tomar las palabras de la Pamela. Hace un mes más o menos, empecé a ir antes en la banda horaria a mm, pedalear un cerro que me queda acá al lado. Entonces llego ahí como a las 7:30 cuando haya algo de luz. Te encargo el frío, eh, pero empecé a hacer el ejercicio, sacarme los audífonos y a practicar un poco de las cosas que ustedes con Roberto han enseñado. Entonces, cuando me empiezo a pensar en cosas, agradezco, le digo, bueno, siga de largo, y trato de conectarme con, no sé, por los sonidos, de repente el sonido de las ruedas, de repente como los pájaros, o algún paisaje que sea como interesante de ver. Eh, y cuando logro habitar ese espacio por un ratito, eh, es otro el contexto que mm, como que me abraza en ese momento. mm, Que es algo que efectivamente está ocurriendo. No tiene relación como con la ansiedad de las cosas que va a tener que hacer más rato, incluso de las metas, o incluso si es que esa rutina de ejercicio es funcional para, no sé, para ser más fit, ¿cachai? Sino como solo por el hecho de que esté siendo, ¿cachai? Y al mismo tiempo de tener como la fortuna, no sé, pues, de estar en un cerro, yo eso lo he encontrado alucinante, como mm, estar en un cerro o compartiendo con una biodiversidad que no es solamente como de seres humanos, eh, mm, sino como con la biodiversidad en términos generales, ¿cachai? Desde el pajarito hasta mm. los árboles, el suelo, no sé, la tierra. eh, no te hice la pregunta, pero quería ver si es que tu reflexión le voy a tomar un poco por ahí también, porque lo mencionaste, en esta Mm, lógica con la naturaleza. Como que quería preguntarte a propósito de esto que te cuento, ¿por qué lo mencionaste y qué teníais para decir al respecto? Cuando dijiste mm, en un momento, bueno, la relación con los otros, la relación conmigo, pero en esta humanización no descartemos que la naturaleza también juega un papel. eh, mm, ¿A qué en específico te referís con eso? mm. Estaba pensando, Sergio, en que más allá de los, comillas, objeto con el cual nos relacionemos, lo importante es cómo nos relacionamos con eso. Ya sea conmigo mismo o con otro o con la naturaleza, el énfasis está como en una relación de contemplar, de abrirme a verlo y al comprender, al mirarlo, cuidarlo, ¿no? Al apreciarlo, lo cuido. Cuando sé lo valioso que es, lo puedo cuidar.
cuando lo veo como algo pasajero, como algo que va a traer un beneficio personal, lo desecho. Entonces, como que me gustaría enfatizar, Sergio, que más allá de si es la naturaleza o una persona o yo mismo, es cómo yo me relaciono con eso. Y bueno, obviamente que la naturaleza es un gran tema porque es como la biodiversidad, el contexto en el cual estamos habitando y que el modo en que nos hemos relacionado con ella ha sido brutal, nos está llevando casi a la extinción como especie. Mm. Y esto que digo no es solo una opinión, o sea, hay evidencia científica muy robusta que muestra que si no hacemos un cambio, no solo tecnológico, aquí lo tecnológico se queda corto, un cambio en cómo yo me relaciono con la naturaleza, vamos a correr un riesgo como brutal. Y el modo de vida nuestro puede cambiar para mal. Y entonces, creo que lo que es más profundo, porque esto no es algo que se arrastre ni con la pandemia ni en los últimos 10 años, es como los seres humanos nos estamos relacionando con todos, incluyéndonos con nosotros mismos y con la naturaleza. Y necesitamos cambiar el modo de relación, eso es un cambio de paradigma. Eh, Establecer relaciones de aprecio y cuidado. Y eso se puede cultivar o no se puede cultivar. Lo elegimos un poco nosotros. Eh, Sí. Es como decía Leonardo Walk en el libro El arte de soplar las brasas, él hablaba de la responsabilidad, pero lo dividía mm, entre como response y habilidad, mm, o una habilidad entrenable, ¿sí? mm, El hecho de ser responsable respecto de esa decisión, en este caso de cultivar o no una relación como con el medio que sea sustentable. Eh, es un tremendo tema aquello, un sí, tremendo tema. Oye, querido, quería aprovechar de hacerte algunas consultas que aparecen por defecto de lo que iba yo genial. contando. Eh, Voy a partir por la de Patricia. ¿Una cultura se humaniza o deshumaniza? No es estática. Tiene un equilibrio fluyente. ¿Ha faltado gestión y autogestión? Mm, Me da la impresión que sí. Em, sí, creo que no sé si solo es un tema de autogestión. Creo que va más allá. Creo que es un tema de visión también, porque podemos gestionar, siempre y cuando gestionamos tenemos alguna visión de trasfondo. Entonces, gestionar es como uno lo hace. Y sin duda, hay un tema que no lo hemos hecho bien, em, pero creo que lo que necesitamos es un cambio de perspectiva que nos lleve a un modo de actuar distinto, como nos lleve a un modo de hacer distinto. Mayor educación, sin duda, en la visión y en el hacer, en los dos planos, no solo en la visión, también en el hacer. Y ahí está la gestión implicada, sin duda. De hecho el Matthew Ricard cuando está en la universidad y después está se me olvida el nombre, pero como del Parque Araucano, lo que está abajo, Sí, hay como unos sí, sí. salones y hace exposiciones. Él cuenta la experiencia de los niños de Bután en términos de la educación, para decir que hay dos pilares fundamentales que marcan la educación de los niños allá. Una tenía relación con enseñarles a meditar desde chiquitito, y que ese pilar tiene relación con el segundo, toda vez que la meditación les permite estar como presentes aquí y ahora. Por tanto, uno de los aprendizajes que obtenían desde esa lógica o desde esa práctica era a que no requerían más de lo que necesitaban para el momento que estuviesen viviendo. O sea, como que no Mm, existía o no existe en ellos en su educación esta lógica de requerir y obtener y tener más, sino más bien una vez que se agotan los recursos que tengo disponibles voy a por otros, pero no mm, previamente. Eh, mm, Hay un ejemplo que me gustaba harto, que era como pensar en la pieza de uno, de la casa de uno. ¿Cuántas de las cosas que están ahí adentro efectivamente se usan? ¿Y cuántas otras fueron como un arrebato de necesidad que en verdad fue solo eso? De mm, hecho, debo decir
aquí en vivo y en directo que para mí Claudio ha hecho una de las cosas más valientes que yo he visto en mi vida. Un día nos llega un mail de Claudio con un Excel que decía, querido, y quería regalo estos libros. Cosas que para mí, a mí el libro es como un objeto preciado. Y tú Mm, me dijiste que tiene que fluir, po. Tiene que fluir el conocimiento. Sí, oh. Entonces, bueno, sin duda como que en parte de la educación pareciera ser que podemos hacer mucho. mm, Que tampoco son quizás como cambios del cielo a la tierra, pero se pueden incorporar estímulos que creo que de todas formas las generaciones, los niños, los más chicos, son más fáciles de absorber para efectos de cómo logran ser ellos después, una vez que han internalizado como estas herramientas. Nuestra querida Paola Gutiérrez Atala, mm. mi ex vecina de oficina, que le mando un beso y un abrazo Hola. gigante, dice, si el mundo ha vivido anteriormente pandemias como ahora, ¿por qué no hemos aprendido a humanizarnos? Mm, buena pregunta. Sí. Échate la pregunta. Mira, yo así bien rápido por tiempo, pero hemos vivido, los seres humanos hemos vivido eventos terribles, hemos vivido guerras traumáticas, dolorosísimas, donde han muerto millones de personas y aún así se nos olvida. Eh, yo creo que se nos olvida porque no lo pasamos a lo cotidiano, como lo vivimos como eventos extraordinarios que pasan y después volvemos a la rutina. Eh, creo que, por ejemplo, esta pandemia, la actual, va a ser distinta a la pandemia anterior, a la de la gripe española. Hay varias razones para, para argumentar eso, pero tiene que ver con que, por ejemplo, hoy día el desarrollo de la ciencia es mucho mayor. En la gripe española no se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, simplemente pasó y por lo tanto no, como la gestión que se podía hacer era muy poca, digamos, los gobiernos, la salud era como mínima. Hoy día es increíble que a un año de haber sido detectado el primer caso, ya hay varias vacunas. Eso es una cosa increíble de la ciencia. Lo que hace, esto da para mucho más, pero eh, cuando algo es más manejable, es más gestionable. Y cuando es más gestionable, hay más responsabilidad. O sea, tú puedes hacer mejor o peor las cosas. Si tú no puedes manejar nada, haces lo mejor que puedes, nomás, y nadie te va a juzgar. Hoy día, como es un poco más manejable por las vacunas, por la información que hay, los gobiernos, la parte política ha sido muy criticada, ¿no? Han habido distintas, han habido buenas y malas gestiones. Eso en los años de la gripe española ni siquiera se pensaba porque no habían vacunas, porque ni siquiera sabíamos qué estaba pasando. Por eso creo que esta pandemia va a perdurar sus efectos psicológicos, porque sabemos más. Mucha gente dice que es esta gripe, o sea, esta pandemia, muestra el éxito de la ciencia, en algún sentido, porque ha logrado colaborar de una manera increíble para tener una vacuna Mm. tan pronto. Es una cosa única y valiosísima. Y ha mostrado la falencia de lo político. Han habido mayores o peores gestiones, pero en general lo político muchas veces no da el ancho. Eh, en comparación con la colaboración que se ha dado, no en toda la ciencia, pero en parte de ella. Entonces, creo que una cosa que podemos aprender es la colaboración y tener una visión como más allá de nosotros mismos. Y bueno, ante la pregunta, volviendo a ella, ¿por qué no aprendemos? Porque no lo transformamos en algo habitual. Se nos olvida. Volvemos a vivir en la inercia, volvemos a vivir no sé, como en una desidia cómoda. Por eso es tan importante transformarlo en hábito, esta visión, Mm. creo yo. Cacha que creo que como el mayor desafío que quizás tenemos más allá de la pandemia hoy día como chilenos está presente en la polarización que ya suponen las próximas presidenciales. Eh, yo me detengo siempre a leer los foros cuando leo noticias, como más que la noticia misma, sino como la opinión que viene para abajo. Entonces ahí quizás hay un tremendo desafío
de todas y todos como dado que, o si es que asumimos que lo que dice Claudio es cierto y que ocurrió harto, que lo político realmente va a lo ancho, y que nos da rabia que no dialoguen, es que nosotros hagamos el ejercicio de dialogar y no esperar que alguien dialogue por nosotros. Mm, Y eso mm, es con el vecino, dentro de los mismos grupos de WhatsApp, en los que estamos, con los compañeros de oficina. Creo que hay una dimensión en donde nosotros podemos hacer mucho más sin necesariamente tener que esperar, insisto, que alguien más lo haga por nosotros. mm, Este padre que a mí me dejó un aprendizaje de por vida, y lo comparto con usted, esto es algo que no suelo compartir. Este padre que me deja fue general de ejército, y nosotros vivíamos muy bien, y al frente de nosotros vivió mi tío Félix toda la vida, un gran escultor, Félix Maruenda, que también fue muy parte de mi infancia. Eh, Mi viejo militar, el tío escultor, ya sabrán ustedes o sacarán sus conclusiones respecto como de los colores políticos que tenía cada uno. Yo nunca en mi vida, nunca vi una diferencia entre ellos, nunca se asomó el tema, y te estoy hablando de los 80, los 90, todo lo contrario, tenían una relación de fraternidad que mm, yo hasta el día de hoy como que admiro respecto de lo que supone mi relación como respecto a esos temas con otras personas, mm, porque es como haber tomado la decisión como consciente de decir, sabéis que acá vamos a tener un tema que probablemente nos divida, pero ellos decidieron otra cosa. Bueno, hasta que nos dejó el tío Félix y ahora él, eh, siempre tuvimos una relación, pero insisto, es como la mm, decisión consciente de decir, sabéis que relacionémonos, conversemos, mm, como déjame escuchar tu dolor, mm, y de vuelta, y veamos qué hacemos con eso, ¿cachai? mm, Y somos vecinos, vivimos al frente, tenemos hijos que juegan, ¿cachai? mm, Hijas que juegan. Eh, yo pasaba ya Joaquín, que era el hijo del tío, pasaba en mi casa, entonces era como, mm, está tan a la mano, mm, y creo que es una decisión, como decía Claudio, de dejar quizás esa desidia cómoda de lado, esa como inercia del día a día para pasarle un poco la acción, y de repente es en una cosa, insisto, uno no tiene por qué transformarse en una persona que no es de un día para otro, pero, mm, pero la práctica es el maestro, mm, mm, creo. mm. Sí, muy de acuerdo, Sergio. Me acuerdo de algo que decía Sieb Sturman, con lo que tú cuentas, Sergio, que hace un estudio sobre la humanidad. De hecho, tiene un libro que se llama La invención de la humanidad. Y él dice que cuando un pueblo o un grupo de personas desarrolla la visión de la humanidad compartida, los límites de esa visión se amplían, y cuando esos límites se amplifican o se agrandan, también se amplifican nuestros campos de acción, nuestras posibilidades de acción. Nuestras posibilidades de acción están limitadas por nuestra visión. Y yo creo que la humanidad compartida, o esto que estamos hablando aquí, nos permite tener una visión un poco mayor, o contribuye a una visión mayor. No es lo único, hay muchas otras cosas que contribuyen, pero no sé, hablar de esto, visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, nos hace pensar en otras cosas, y al pensar en otras cosas nos hacen actuar también de otra forma. Y creo que eso es valioso. Y quizás, Sergio, si te parece, me gustaría compartirles un breve texto. Eh, hace algunos meses lo escribí a propósito de una conversación también con un amigo, cómo poner en palabras esto de la humanidad compartida. Y a ver si lo puedo compartir, valga la redundancia. Eh, Obvio. manifiesto poético de humanidad compartida, que es como una manera de darle una forma a esto que estamos hablando, y que refleja muy bien lo que tú nos cuentas, Sergio, con tu experiencia, con tus seres queridos. Que lo que nos une prevalezca por sobre lo que nos separa. Que lo que nos diferencia le brinde matices a nuestra humanidad compartida. Que nos concibamos como un bosque nativo, donde cada árbol
es único e irrepetible y a la vez le brindamos sombra y nutrientes al árbol contiguo, y este a su vez nos nutre. Que deje de levantar barreras ante el dolor y que tenga el coraje de sentirlo y abrazarlo, y que este sentir nos conecta. Que podamos comprender con una visión cada vez más amplia y que de esta visión brote una genuina compasión hacia todos los seres. Que entienda al final del día lo que Violeta Parra cantaba. Que el canto de ustedes sea mi mismo canto y que el canto de todos sea mi propio canto. Quizás la poesía nos ayuda, ¿no?, a recordarlo. Bello, bello. Qué linda la analogía al árbol. Como Sí, que las darle sombra, diferencias, prestarle abrigo y sombra, sí, que las nutrientes. diferencias nos complementan, no, no que nos separen, porque las diferencias son Eso. importantes, cada uno es único, en realidad, no hay nadie igual dentro de los 7.000 millones de personas, no hay nadie igual a otro, pero eso no tiene por qué dividirnos, las diferencias que tenemos están a la base de las diferencias que tenemos está lo que tenemos en común, que es muchísimo también, ¿no? Nuestra humanidad, nuestra sensibilidad. Sí. Sí, de hecho, ahora que estaba haciendo memoria, una vez nos tocó trabajar, si tú te acordáis, no voy a A decir ver, qué colegio fue, pero nos tocó trabajar juntos en un colegio en que la situación estaba media complicada, entre las diferencias entre rectoría y, lo- y, lo- y los profesores de ese entonces, y yo me acuerdo que estábamos en en la oficina del rector, y tú lo que invitaste fue a escuchar el dolor. O sea, más que tener una postura autoritaria o totalitarista de parte, en este caso, de la rectoría hacia los profesores, de lo que sea que quisiera que él quería que hicieran, es que prestar oreja a lo que querían transmitirle. Más allá de este discurso de eh, cómo fue, que no me quiero quemar con mis palabras, pero tenía como caricaturas en su cabeza de lo que suponían estas como tensiones internas. Eh, mm, y me acuerdo que calmaste harto las aguas con esta invitación. De repente no sería una mala opción escuchar efectivamente lo que está detrás, incluso de una actitud que no te gusta tanto, ¿sí?, que no te acomoda cuando te llega, pero que lo que te puede mm, estar mostrando, si es que le ponís un poquito como de sensibilidad y compartís como eso incómodo que debe estar sintiendo la otra persona cuando mal reacciona, es parte de su propio dolor, mm, ¿cachai? O sea, mm, como que de repente tampoco hay que tomarse todo a personal, quizás, sino como intentar también entender y comprender desde dónde viene lo que viene y qué es lo mm, que podemos hacer para efectos de cooperarnos, ayudarnos. mm, Está bueno. Prestar orejas, sí. Oye, Sergio, me está sorprendiendo tu Esta memoria, ¿eh? orejita. Tremenda memoria que tienes. Es hasta peligrosa, ¿eh? Eso dicen. Te lo digo en broma, ¿Sabéis te lo digo en qué? broma. Sí, tengo buena memoria. No, no, pero buena memoria. De las cosas buenas me acuerdo, hay otras que las desecho así rápidamente. Oye, querido, eh, Estamos en el tiempo. para no quitarle más tiempo, sé que es tarde, sé que es tarde para usted, para todos quienes nos acompañan, indistintamente de aquello, solo recordarles, solo transmitirles que esto quedó grabado, que lo vamos a dejar subido, que nuevamente voy a compartir con ustedes, eh, antes de que Claudio Pablo, de que Claudio nos regale unas palabras al cierre. Les voy a dejar donde pueden verlo. Ojo, en ese link que les acabo de dejar en el chat van a poder ver esta y otras 40 y algo charlas más. Compártanlas y véanlas con quienes ustedes quieran y cuántas veces ustedes quieran. Lo que es lindo de todo este trabajo que se ha logrado a propósito de la generosidad de profesores como Claudio y otros es que hay un montón de temáticas que creo que son de utilidad y además de eso, muchas preguntas que se fueron haciendo en la medida que se iban desarrollando los temas que los fueron nutriendo, eh, por sobremanera. Adicionalmente a eso,
les dejo este otro link en donde encuentran las charlas que vienen a continuación. Vamos a estar hablando del tema de la obesidad, de los hábitos saludables y la nutrición la semana siguiente con la doctora Scaffi, la María José, que es la directora del diploma en obesidad. Después vamos a estar con la Mariana Barksted hablando del liderazgo virtual y así un montón de temáticas, de hecho a lo largo de todo julio. Así que porfa inscríbanse, si creen que hay alguien que le puede interesar, invítelo, invítela, nosotros encantados de tenerlo acá con nosotros. Eso, querido, no sé si usted tiene algo para compartirnos. Sí, solo Sergio, agradecer a todas las personas que han dedicado este tiempo a conectar. O sea, yo valoro cada vez más el tiempo y que hayan dedicado unas horas, una hora, un poquito más a estar aquí. Nada, inmensamente agradecido a las personas que lo van a ver después también. Eh, Contarles también que tenemos un espacio en la escuela que busca contribuir con todo lo que estamos hablando de manera práctica. Tenemos un espacio de práctica de mindfulness todos los días lunes a las 9 de la mañana, hora de Chile, 10 de la mañana Argentina, Uruguay, donde cada lunes eh, nos juntamos y practicamos esto que hablamos aquí, hacemos una pequeña práctica de mindfulness y luego tenemos un espacio para compartir. Así es que muy bienvenidos cuando quieran, es un espacio gratuito, abierto, para quien quiera sumarse. Voy a ver si encuentro el link, no lo tenía preparado, pero... Y De nada, todas formas, en realidad, gracias. ¿cómo se llama? Los links que les dejé son links que van directo a la página de la escuela. Entonces, si es que navegan un poquito, quizás pueden encontrarlo. Y si no, lo otro, que me parece que es como lo más cómodo para uno irse acordando, sobre todo para aquellos quienes tengan redes sociales, es que sigan a la cuenta de Instagram de la escuela, que la dejé ahí, que es @psicología_ahí, en donde constantemente se está avisando y promocionando ese espacio que tiene Claudio. Entonces ya saben, tienen como todas esas vías y bueno, si lo encontráis mejor aún, Claudinho. Ahí lo subí, ahí lo puse en el chat. Buenazo, cáchate. Buena. Sí, y Oye, sobre todo, gracias, gracias. Sí, harta Sergio. cosa, Mm, harta cosa. Qué bueno. Bueno, así como para los que preguntan, así va tomando forma, son pasos, po. Ahí tienen un mm. paso. Yo creo que esa invitación que les hace Claudio es tremendamente buena. Voy a aprovechar de agradecer, porque sé que está acá con nosotros la Marisa Odi, que anda por ahí, que es alumna Marisa. de nuestro magíster en Mindfulness Relacional, porque me recomendó un libro que se llama Mindfulness para ciclistas. Y ayer no pude evitar comprarlo. Busca libre, así que estoy esperando que me llegue para ver qué dice. Así que ahí te va a estar comentando Claudio, Por o la favor, Marisa también te va a estar comentando qué tal. Eh, Eso, querido, un abrazo gigante. igual, Nos estamos viendo, ojalá pronto. ojalá. Sí. Ojalá pronto, más pronto que tarde. Y con Mm, todos y todas, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, por favor. Únanse al espacio, Claudio, revisen las charlas que creen que les pueden parecer interesantes, inscríbanse a las otras que vienen a continuación. Eh, y si es que hay algo que se ha dicho acá que les haya sido de utilidad, obviamente que encantados de haberles contribuido un poquito sí, gracias a todos por su tiempo. de todo, a todos y a todas. Nos vemos. Un Un abrazo. abrazo, querido. Un abrazo, Sergio. Chao, Se me gracias a cuida. todas y a todos. Chao, chao. Gracias. Voy a dejarles, mientras se nos va Claudinho, les voy a dejar mi mail por cualquier duda, consulta que tengan. Yo encantado de, de, de contestarles lo que necesiten. Sí, ustedes me escriben y yo quedo ahí a su disposición. Eso. Qué bueno que le haya gustado, estimada Carla. Buena cosa. Nos Ya, querido, vemos. Chao. lo desconecto para que Nos vaya vayamos nomás. ahora. Chao. Chao, chao, Claudio.